Profesor de Estudios Estratégicos e Internacionales y consultor de Seguridad y Defensa, Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Pues muy deseoso de que usted nos cuente si esto están haciendo bulla, espectáculo, show en algunos lugares de Europa, especialmente pues en Crimea y en Ucrania, y hay movimientos de tropas y hay movimientos de buques en el Mar Negro y el Mar Caspio, o si esto es una cosa digna de preocupación, porque están ocurriendo muchos acontecimientos, lo de Irán con Israel y con la planta esa que aparentemente le sabotearon y que entonces en respuesta va a enriquecer uranio en unas proporciones nunca vistas. ¿No estamos viviendo una situación internacional extraordinariamente delicada o es exageración de algunos? Bueno, no, absolutamente es cierto. Es decir, estamos viviendo una situación extraordinariamente delicada, que yo creo que el punto de comparación más cercano que podemos encontrar es Europa a principios de los años 30. Yo creo que lo que está pasando en estos momentos o cómo se está comportando Rusia en este momento es particularmente preocupante. Solamente para darle algunos detalles, en estos momentos hay en la frontera con Ucrania entre 10 y 25 millas a distancia de la frontera con Ucrania hay aproximadamente unos 85.000 soldados rusos. Rusia además ha incrementado el número de buques desplegados en el Mar Negro y una cosa que es particularmente significativa, aunque pasa un poquito por debajo del radar a veces, ha desplegado una unidad heliotransportada, helicoportada en la península de Crimea, una brigada que es famosa porque es una de las puntas de lanza que he utilizado en otras ocasiones para desarrollar operaciones de guerra híbrida. De forma que hay un riesgo real de que el conflicto en Ucrania se incremente. Hay dos factores más que yo creo que vale la pena señalar. Uno es que esta mañana la administración Biden ha anunciado que el servicio de inteligencia externo ruso estuvo detrás del hackeo masivo de los servidores de la administración norteamericana que tuvo lugar a finales del año pasado. Y ha anunciado, asociado con este evento, sanciones contra un número de empresas rusas y un número de individuos muy cercanos a Vladimir Putin. En consecuencia, digamos, las posibilidades de un conflicto abierto en Ucrania se están incrementando sustantivamente, ¿verdad? Bueno, y entonces, profesor Román Ortiz, ¿cuáles son los desarrollos previsibles de este conflicto? Porque ahora el presidente Biden llama al presidente Putin a que se desescale emocionalmente, para decirlo de cualquier manera, para que tengan una entrevista, pero las cosas se siguen agravando y la posición de la OTAN es bastante firme. Entonces, la posición de la OTAN es firme en términos de declaraciones, pero política y militarmente la OTAN está enfrentando fisuras importantes, ¿verdad? Es cierto que Angela Merkel ha tenido una reunión con Putin recientemente, una llamada telefónica, no una reunión, perdone, donde otra vez le ha llamado a desescalar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también es verdad que al mismo tiempo Angela Merkel está apoyando el proyecto de construcción del gasoducto que va a convertir a Europa en aún más dependiente del gas ruso. De tal manera que hay una brecha importante, una brecha con la administración Biden, que está criticando fuertemente ese proyecto. Militarmente hablando, la OTAN pasa por uno de sus momentos más frágiles, de tal manera que
que hay una preocupante, digamos, brecha, yo creo, entre las capacidades de la OTAN y su cohesión, por un lado, y la agresividad rusa, por el otro. ¿Para dónde van los acontecimientos? Bueno, déjeme que le diga dos opciones, ¿verdad?, que me parece que son las que están sobre la mesa. Una de ellas es que lo que estemos viendo es digamos, una serie de gestos de Putin para, digamos, hacerse visible, para incrementar su valor ante digamos, en los primeros meses de la administración Biden, ¿verdad? Hay que recordar que Biden, a diferencia de la mayor parte de los presidentes que le han precedido, y eso incluye presidentes republicanos y demócratas por igual, se ha negado de alguna manera a resetear las relaciones con Moscú, es decir, a abrir la puerta a un entendimiento inicial. Desde mi punto de vista, la negativa está bien fundada y me parece que está, digamos, más que justificada, porque cada vez que ha habido un intento de distensión con Putin, lo ha aprovechado para hacer nuevas ganancias, digamos, sobre todo en Europa Central. Entonces, creo que tiene razón para tomar esa postura de firmeza la administración Biden. Dicho esto, Putin podría estar reaccionando diciendo, bueno, tengo capacidad militar para generar un dislocamiento significativo del escenario, entonces ustedes me tienen que hacer un poquito más de caso del que me están prestando. Esa es la opción más benigna. La otra opción es que realmente Putin haya decidido que esta es su oportunidad para poder de alguna manera hacer realidad, digamos, poner en práctica lo que él considera que es su ventaja en Europa Central en este momento, y desde un punto de vista militar yo creo que es indudable que la tiene, y que se lance a ocupar una franja importante de Ucrania, básicamente para tratar de conectar por tierra a la península de Crimea. Por tierra se entiende para tratar de controlar la franja de tierra que une la península de Crimea con las regiones separatistas ucranianas que están bajo control de Moscú. Eso significaría una invasión de Ucrania como no hemos visto nunca antes, es decir, básicamente la fractura, la partición de Ucrania, ¿verdad? Y sería un evento de una gravedad realmente pues con muy pocos precedentes. La verdad es que en este momento, y dada la naturaleza del despliegue ruso, yo me inclinaría a pensar que esta segunda posibilidad es bastante probable, con lo cual tendríamos una guerra abierta en el centro de Europa en relativamente poco tiempo. Evidentemente es posible que solo estemos hablando de gestos y sobre todo que la administración Biden le envíe a Putin un mensaje suficientemente claro de que un acto de esas características tendría consecuencias muy graves para Rusia. Pero, digamos, yo creo que esa es una opción que sin duda está sobre la mesa y están considerando los planificadores estratégicos rusos. Bueno, profesor, ¿tiene alguna conexión con lo que estamos diciendo, que es dramático, como usted lo presenta? Pues estamos al borde de una situación que ya veremos cómo se desenvuelve. ¿A Ucrania la van a dejar sola? ¿La van a sacrificar? ¿La van a dejar en manos de Moscú? ¿La van a dejar partir para que Moscú tenga el enlace entre Crimea y sus fuerzas aliadas en contra de Ucrania? Esa es una gran pregunta. La otra es, ¿qué significado tiene el abandono de las tropas aliadas de Afganistán? Y si eso supone que definitivamente le dejan Afganistán en manos de los talibanes y de los aliados de los talibanes. ¿Eso tiene conexión con lo que estamos hablando? ¿O habrá que pensar mal en ese sentido o no? Digamos, tiene una conexión, pero una conexión desde mi punto de vista, una mala conexión, digamos. Yo creo que el presidente Biden está teniendo aciertos en la política exterior que está tratando de implementar, que básicamente es regresar a la política exterior tradicional de los Estados Unidos, digamos, reconociendo que hay una rivalidad esencial entre los Estados Unidos, Rusia y China, ¿verdad?
lo que se llama la competencia de grandes potencias, en este momento, digamos, en el establecimiento de política exterior de los Estados Unidos. Y yo creo que al mismo tiempo él quiere avanzar una agenda que de alguna manera reconozca las ansiedades y preocupaciones de la opinión pública de los Estados Unidos. Yo creo que hay un argumento sólido para hacer esto, porque es muy difícil mantener una política exterior sólida en el exterior, pues en el escenario internacional, cuando al mismo tiempo uno tiene un país dividido. Entonces, una de las cosas que está tratando de hacer Joe Biden, de una manera que me parece con buen criterio, es tratar de reunificar un poco, de cerrar las brechas que hay en la sociedad de los Estados Unidos. Y hay que leer en ese sentido la retirada de Afganistán, más en términos domésticos que en términos internacionales. Ahora, esto que puede tener sentido desde un punto de vista de dar una concesión a aquellos sectores de la sociedad americana que tienen una visión más aislacionista y que no entienden qué está haciendo los Estados Unidos 20 años después del 11 de septiembre en Afganistán, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista no mío en particular, sino de muchos otros analistas, es un gran error desde un punto de vista estratégico. Es un gran error porque los beneficios que proporciona son mucho más pequeños que los riesgos en que incurre. Y déjeme que le mencione un par de ellos. Primero, es muy difícil imaginar que el gobierno de Kabul va a poder mantener su control sobre partes significativas de Afganistán después de que los Estados Unidos se retiren. Es más, existe el riesgo cierto de que se produzca un colapso del gobierno de Kabul y los talibanes vuelvan a gobernar 20 años después Afganistán. Con lo que significaría en dos términos que me parecen particularmente graves, ¿verdad? Por un lado, en que Afganistán sería otra vez un lugar abierto para la construcción de redes terroristas, como en su momento fue, con capacidad para operar a nivel global. Y por otra parte, porque condenaríamos a centenares y centenares de miles de ciudadanos afganos, particularmente mujeres, a regresar a la Edad Media. Entonces, todo eso por un lado. Y por otro lado, es un mensaje muy contradictorio, muy ambiguo y, por tanto, muy poco efectivo, que cuando se trata de frenar a Rusia y de disuadirla en Ucrania, al mismo tiempo se estén sacando las tropas de Afganistán de una misión que en el último año no ha costado ninguna baja a los Estados Unidos. Entonces, me parece que es una mala opción sacar las tropas de Afganistán en este momento. Así como creo que la posición con Rusia es necesario empezar a hacer que le cueste, que pague un precio a Vladimir Putin por lo que es actualmente un comportamiento ruso, que es un comportamiento de un Estado renegado, ¿verdad? Es decir, de un Estado que ha roto todas las reglas de la comunidad internacional una y otra vez, ¿verdad? Bueno, de manera, profesor, que la situación es extraordinariamente delicada, una OTAN debilitada, unos Estados Unidos que están ensayando una política y al parecer una Rusia que sabe qué es lo que quiere, ¿no? Rusia, de alguna manera, ocupa, digamos, si usted quiere una comparación histórica con la posición de Rusia de hoy, de alguna manera la mentalidad desde donde ven el mundo, el liderazgo ruso, hay que pensar en cómo veía el mundo a la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial. Rusia, igual que Alemania en la Primera Guerra Mundial, fue derrotada en la Guerra Fría sin ser físicamente destruida. Y eso ha hecho mucho más difícil para Rusia que reconozca que realmente perdió la Guerra Fría, que fue derrotada porque su sistema era completamente inefectivo. De tal manera que ha creado el escenario para un revanchismo ruso, igual que el hecho de que el Kaiser fuera derrotado sin que el Imperio Alemán fuera físicamente destruido en la Primera Guerra Mundial, hizo que se creó el escenario para un revanchismo alemán que terminó en el nazismo y en la Segunda Guerra Mundial.
¿Y por qué eso? Porque tristemente, para las opiniones públicas, es mucho más difícil entender una derrota cuando esa derrota no se ha traducido en algo visible como es destrucción física. Entonces eso hace creer, hace percibir que esa derrota no ha sido realmente una derrota, sino que ha sido un engaño. Y es en esa posición en la que se encuentra el liderazgo ruso. Y por eso Vladimir Putin y el pequeño núcleo de oligarcas que le rodea en el Kremlin es un grupo de individuos tan peligroso para la estabilidad internacional. Por eso y porque además manejan 5.000 cabezas nucleares, evidentemente, ¿verdad? Pues nada menos que eso, profesor. Es que la posibilidad de una guerra ahora es tan distinta de una guerra tradicional. Una guerra nuclear es sencillamente la destrucción de la humanidad. Bueno, profesor, seguiremos en contacto. Esperamos seguir contando con su buena voluntad y con su tiempo para que nos acompañe en la hora de la verdad en estos temas que se discuten poco en Colombia, ¿no? Aquí estamos preocupados con otras cosas, pero estos temas de los que depende la suerte de la humanidad no son muy socorridos por una opinión pública muy distraída como la que tenemos en Colombia, ¿verdad, profesor? Pues la verdad es que sí, doctor Londoño, y es que América Latina hace bastante tiempo que dejó de ser una isla y ahora hay rusos y chinos compitiendo por ganar peso e influencia en América Latina, incluido en Colombia. Es decir, digamos, Colombia, como el resto de América Latina, ya no se puede permitir el lujo de mirarse solamente a sí mismos, ¿no? Tiene que empezar a pensar, digamos, qué papel va a tener que jugar y en qué posición está en medio del tablero y de la partida que se está abriendo ahora, ¿no? Y que se va a acelerar una vez que parcialmente, al menos, los efectos de la pandemia empiecen a reducirse, ¿verdad? Como decía nuestro gran filósofo Fernando González, tenemos solo una visión parroquial de la existencia y necesitamos una visión cósmica que no la ha tenido, decía entonces Fernando González, sino un ciudadano de América llamado Simón Bolívar. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Londoño. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchísimas gracias y queridos amigos,